Muy buenos días. Eh, Muy agradecido por la invitación a las terceras jornadas de, de la Sociedad de los Hospitales Materno-Infantiles de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Mi nombre soy el doctor José Luis Salinas Zelaya. Soy jefe de la unidad de la terapia intensiva pediátrica y aparte soy el director del centro de soportes extracorpóreos del mismo hospital avalados por la ELSO. En esta oportunidad vamos a hablar algo que es muy importante desde el punto de vista general, tanto para médicos generales como para pediatras generales, para intensivistas, y es el diagnóstico y tratamiento de cráneo hipertensivo. Eh, Para esto, básicamente el objetivo de esta plática, primero, no tenemos conflicto de interés con ninguna empresa. Esta plática fui invitado y vamos a tratar de hablar de las guías NICE, de la guía práctica clínica mexicana y vamos a hablar un poco de nuestra experiencia acerca de esto. Y básicamente vamos a platicar de eh, la primera causa de cráneo hipertensivo. Básicamente tenemos dos, ¿no? La primera causa va a ser el trauma de cráneo, que es la injuria más grande y donde básicamente tenemos todos los elementos y vamos a platicar. Otra causa de cráneo hipertensivo puede ser los tumores, pero esas son ya más específicos. Entonces es muy importante tener en cuenta que nos vamos a enfocar al trauma y a la hipertensión endocranial, que es secundaria y como decimos los intensivistas, el que sabe manejar trauma de cráneo e hipertensión inducida por trauma de cráneo puede manejar cualquier tipo de cráneo hipertensivo. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo importante? El trauma de cráneo es la asistencia y el manejo temprano y rápido, ¿no? Eso es lo importante, el diagnóstico y el manejo temprano. Tenerlos en el departamento de urgencias a los pacientes que sean atendidos de la manera más adecuada, la manera más rápida y la derivación más temprana. ¿Cuáles son los alcances medidas o las medidas implementadas en urgencias? Lo primero tiene que ser clasificar. Clasificar adecuadamente la gravedad es una referencia oportuna. Para eso tenemos varias escalas que las vamos a ir hablando en el transcurso de la plática. Disminuir el sobreuso de recursos auxiliares de diagnóstico, como cuáles: exposición innecesaria a rayos X, la racionalizar el uso de la tomografía. Debemos tener en cuenta que no todos los candidatos no todos los pacientes son candidatos a tomografía, ¿va? Y tercero, disminuir la mortalidad de los pacientes con trauma de cráneo durante la evaluación y el manejo inicial. ¿Qué quiere decir eso? Una clasificación adecuada y una derivación adecuada a centros donde podamos resolver los problemas de nuestros pacientes. ¿Qué podemos hacer ante esto? Tenemos un paciente que puede arribar al sistema de urgencias, al departamento de urgencias. ¿Qué es lo más importante? Ver, estandarizar y documentar la causa de la injuria, ver qué es lo que pasó. Si fue un accidente de tránsito, si fue una caída, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí, lo primero es las medidas generales, el manejo del dolor, la clasificación, ver si el paciente es candidato a una tomografía de cráneo, investigar eh, clínicamente qué datos de gravedad tiene, si nuestro centro cuenta con tomografía, hacerla inmediatamente, si no, llevarlo a un hospital que cuente con tomografía. Investigar si el paciente, aparte del trauma de cráneo, cuenta con una lesión espinal, ¿va? Dependiendo a la clasificación, los hallazgos de imagen y la evolución clínica, tenemos tres caminos.
llevarlo a su casa con la observación adecuada, admitirlo para observación en hospital 24 a 48 horas, o si el trauma es grave, intubación y ventilación y manejo neurointensivo de acuerdo sea lo importante de nuestro paciente. Aquí tenemos la tercera edición de las guías del manejo del paciente de trauma de cráneo, y tenemos todo lo que hemos utilizado tanto de la guías americanas como las guías europeas y el consenso y los algoritmos de tratamiento, ¿va? Para esto es como la introducción que hemos hablado de lo que es el trauma y lo que nos va a llevar al cráneo hipertensivo. Entonces, para entenderlo, es el traumatismo más frecuente en pediatría. Es la principal causa de muerte y discapacidad. Según la CDC, condiciona 1.4 millones de visitas de emergencias de estos pacientes y representa 275,000 hospitalizaciones, con 52,000 muertes al año, y un evento puede llegar a gastar más de 56 billones de dólares anuales, con 99 billones en cuidados crónicos de nuestros pacientes. O sea, para que entendamos, si es algo muy grave. Eso es a nivel Estados Unidos. A nivel México, la incidencia es mayor entre 15 y 35 años. Los hombres 3 a 1, y constituye el 25% de ingresos en hospitales pediátricos de la Ciudad de México. El trauma de cráneo ocupa el segundo lugar de en muerte en los pacientes pediátricos. Estos datos son extraídos de la Guía Práctica Clínica del 2017. Dentro de esto, el 82% es el trauma leve, eh, moderado el 13% y el severo 5%. Y el 20%, estamos hablando que 1 de cada 5 niños puede llegar a tener discapacidades significativas. Las guías que habíamos platicado, las guías, la tercera edición y el manejo. Aquí, estas son las referencias bibliográficas para lo que sigue de la plática, ¿va? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones al 2019? Como siempre, tenemos que tener la alta calidad, la moderada calidad y la baja calidad, clase 1, clase 2 y clase 3. Y básicamente, como el trauma es tan diverso y hay varias escuelas, es difícil encontrar exámenes, perdón, estudios o ensayos aleatorizados de buena calidad. ¿Esto por qué? Porque el trauma es tan diverso, los sistemas de salud son tan diferentes de acuerdo a cada país. Imagínense, hablamos de Asia, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, entonces, y encontrar un mismo tipo de accidente, o sea, es muy complicado. Entonces, llegar a unificar los criterios es difícil, pero sí hay recomendaciones de moderada calidad donde se pueden hacer estudios de corte o casos y controles, que de ahí se han basado la mayoría de las guías. Y por último, la baja calidad, que básicamente son series de casos o otros diseños donde se ha tratado de lograr unificar estos criterios. Aquí tenemos la guía, la referencia de la guía. Entonces, para entender muy bien esto en lo que es hipertensión intracraneal y trauma de cráneo, ¿qué es lo importante? La fisiopatología de esto. ¿Qué es lo primero que nos va a pasar? La lesión primaria. Cuando tenemos una lesión primaria, estamos hablando del mecanismo y el momento de la lesión. Nosotros no vamos a poder solucionar una lesión primaria porque va a haber una distorsión y una destrucción del tejido que no lo vamos a recuperar. Un ejemplo muy claro es: me arranco un dedo, tratar de colocarlo al dedo con microcirugía y demás, podemos intentarlo, pero esa es una lesión primaria que no vamos a tener. Nosotros vamos a tratar y vamos a manejar siempre la lesión secundaria. ¿Cuál es la lesión secundaria? Un ejemplo: en vez de quitarme el dedo y tengo un trauma de dedo muy severo con fracturas, ¿qué es lo que yo voy a limitar? Que mi dedo quede con una
pseudofractura, que mi dedo quede con un edema, el edema mayor produzca un síndrome compartimental y yo lo maneje. Entonces, todo eso yo lo voy a manejar desde el punto de vista de trauma de cráneo. Entonces, yo voy a tratar de disminuir los factores que vayan a producir edema cerebral severo o y hipertensión intracraneal. ¿Para qué? Para evitar los eventos celulares y bioquímicos posteriores a la lesión primaria. Ese es mi objetivo como médico pediatra y como intensivista. Evitar los eventos celulares y bioquímicos posteriores a la lesión primaria. ¿Va? El tratamiento de la hipertensión intracraneal cerebral es evitar la lesión secundaria para mejorar el pronóstico y así evitar la muerte celular y la apoptosis. ¿Va? Para esto tenemos esta cascada que es un desequilibrio en la homeostasis iónica, una excitotoxicidad del glutamato, aumento de los radicales libres y una disrupción de la barrera hematoencefálica, lo cual nos va a llevar a edema, isquemia y disfunción mitocondrial. Para esto, dos puntos claves desde el punto de vista inicial es evitar la hipotensión e evitar la hipoxemia. Hay varios estudios que han demostrado que la hipotensión y la hipoxemia, que no son tratadas in situ o en el momento que tenemos la lesión primaria, pueden llevar a un 50% más de mortalidad en estos pacientes. Aquí tenemos la lesión, un diagrama por cual la lesión nos puede llevar a un aumento de la PIC, con isquemia, un daño axonal difuso y dendrítico, donde hay neurotoxicidad, necrosis, apoptosis, edema vasogénico, etcétera, etcétera, lo que lleva y conlleva a un aumento de la PIC y un aumento de la vasoconstricción cerebral, con disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esa es la famosa teoría de Monroe Kelly, que todos la hemos escuchado y la hemos estudiado, que todo, nada se crea, ni no todo se va adecuando, y para eso nuestro gran amigo, nuestro gran amortiguador es el líquido cefalorraquídeo. Como podemos ver en una PIC normal, tenemos un líquido cefalorraquídeo que representa el 10%, ¿va? El volumen sanguíneo el otro 10% y el tejido cerebral y el de la médula el 80%. Y voy demostrándoles con este gráfico, con este esquema, cómo el aumento de una masa o el aumento de un sangrado o el aumento de una lesión con disminución de hasta un 70% del líquido cefalorraquídeo puede llegar a aumentar la PIC 3 veces más. Esto es representativo tanto para un edema, tanto para una masa ocupativa como para una hemorragia intracraneal o intracerebral. Aquí podemos demostrar cómo el flujo sanguíneo va disminuyendo de acuerdo al, eh, vamos a ir viendo cómo puede llegar a un flujo sanguíneo de 0 a la muerte cerebral y cómo nuestro flujo sanguíneo es normal entre 70 y 40. Este es el flujo sanguíneo cerebral clave para mantenerlo y tener nuestras medidas adecuadas. ¿Qué es la autorregulación cerebral? Es el mantener un flujo cerebral continuo gracias a la vasoconstricción y vasodilatación de las venas cerebrales, pese a las fluctuaciones en la presión sanguínea, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener una presión arterial media con una vasoconstricción o una vasodilatación que nos va a llevar a un flujo sanguíneo cerebral continuo y adecuado por la misma autorregulación cerebral. Cuando escuchen el término de se perdieron los mecanismos de autorregulación, es que estamos entrando a un eh, escenario catastrófico, a un escenario de muerte encefálica o a un escenario de deterioro rostro caudal sin retorno a, mm, a la autorregulación y probablemente con muerte cerebral. El flujo sanguíneo cerebral va a depender tanto de tiempo como de flujo.
Y vamos a tener periodos de isquemia, hiperemia reactiva e hipoperfusión tardía, donde nosotros debemos seguir regulando todo esto. Una vez hablado de la fisiopatología, de la teoría de Monroe-Kelly, de la explicación de Pinsky, del flujo sanguíneo cerebral y de la autorregulación cerebral, que son los parámetros que nosotros tenemos que ver desde el punto de vista fisiopatológico para entender el manejo de nuestros pacientes. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas del trauma y de la hipertensión, porque van muy ligados de la mano, ¿va? Pueden ir desde los vómitos, la cefalea, hasta la alteración de conciencia. En la evaluación inicial, ¿qué es lo primero? Determinar la causa y el mecanismo de lesión. Tiempo transcurrido de la lesión. Nivel de conciencia después del trauma. Estado mental subsecuente. Alteraciones en la marcha. La presencia o no de crisis convulsivas postraumáticas, que es muy importante, que aquí todos nos asustamos. Oye, se golpeó y convulsionó. Para nosotros, desde el punto de vista de pronóstico, las crisis convulsivas en las primeras 24 horas pueden ser hasta benignas. Las peores crisis son después de las primeras 24 horas. Las intervenciones antes de su llegada. Un ejemplo, oye, se accidentó por la villa, por la catedral o por donde se haya accidentado, puntos de referencias, el tiempo de llegada es muy importante. Antecedentes de enfermedades o uso de fármacos, el tiempo de evolución y siempre, siempre debemos descartar maltrato infantil. Diagnóstico. Aquí lo importante es el nivel de conciencia. La escala del coma de Glasgow, que es cómo la vamos a medir, el tamaño pupilar y la respuesta a la luz, el fondo de ojo, los movimientos extraoculares, respuesta de las extremidades al dolor, los reflejos tendinosos y la fuerza muscular. Aquí tenemos la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es la modificada para niños. La escala de Glasgow es para adultos. Aquí la podemos ver. Es muy importante, donde 15 es el mayor puntaje y 13 es el menor puntaje. Y obvio, menos de 8 y hablamos de un coma profundo. Y la vamos a clasificar de acuerdo a la escala de Glasgow. A un leve, 14-15, Glasgow de 9 a 13 moderado y menos de 8 severo. En el leve vamos a presentar cefalea leve, menos de 3 vómitos y no hay pérdida de conciencia. ¿Cuáles las recomendaciones para un trauma leve? Analgésicos, antiinflamatorio. El riesgo es mínimo de complicaciones. En mi experiencia, solo un solo niño que entró con trauma leve al quinto día hizo una hemorragia intraventricular y tuvimos que ponerle válvula, pero fue muy, muy, muy raro, pero empezó al quinto día con síntomas. Generalmente un trauma leve es 24 horas en domicilio y no debe pasar a mayores. Signos de alarma. Trauma leve, confusión mental, somnolencia, dolor de cabeza, el incremento de más de 3 vómitos en una hora, movimientos anormales o crisis convulsivas, debilidad o focalización, pérdidas de la visión, bradipnea o respiración lenta. Si tenemos presencia de otorragia o líquido cefalorraquídeo en la nariz, lenguaje entrecortado o cualquier otra alteración que no sea habitual en nuestro paciente. En el moderado, Glasgow de 9-13, pérdida del estado de alerta, alteración de la conciencia, una cefalea intensa, más de 3 vómitos en una hora, amnesia postraumática, convulsiones, sospecha de maltrato infantil o un politrauma o trauma facial. ¿Cuál es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ingreso hospitalario, vigilar signos vitales por hora, condición neurológica, estado mental, respuesta pupilar, etcétera. Escala de Glasgow, cada 30 minutos por 2 horas y luego, de acuerdo a evolución, ir viendo. Obviamente, tomografía y si es necesario, tomografía a las 24 o 48 horas. Manejo, ayuno,
por si se requiere algún procedimiento, tomografía, valorar de acuerdo a evolución centro especializado y el tiempo clave es de 12 a 48 horas. ¿Cuáles son los criterios de acuerdo a la evidencia para una tomografía? Traumas moderados severos, niños menores de 1 año con glaucoma, menores de 15, presencia de hematoma o edema local con laceración de mayor a 5 centímetros en niños menores de 1 año, niños con fontanelas a tensión, eventos neuroquirúrgicos previos o un paciente que tenga una coagulopatía o esté recibiendo anticoagulantes, mecanismos, traumas de alto riesgo, aunque les diga, oye, el chamaco se cayó 2 pisos, pero el niño se ve bien, pues obvio le voy a hacer una tomografía, ¿no? Con más de 2 episodios de vómito, 2 a 3 episodios de vómito en 1 hora, convulsiones postraumáticas es criterio absoluto, sospecha de maltrato y sospecha de lesión cervical. Nunca debemos olvidarnos del movimiento en tabla hasta descartar lesión cervical. De acuerdo a de acuerdo a las guías prácticas clínicas de México. De acuerdo a las guías NICE, sospecha de lesión no accidental, convulsiones sin epilepsias, Glasgow menos de 14, en las primeras 2 horas, en menos de 15, sospecha de fractura abierta, fontanela tensa, signos de fractura de base de cráneo, o sea, ojos de mapache o otorragia, déficit neurológico focal o menores de 1 año con laceración de mayor de 5 centímetros. Creo que con estos criterios son bastante claros para tomar una tomografía. Pérdida del estado de conciencia, somnolencia normal, mecanismo peligroso de daño, etcétera, etcétera. Y vamos valorando la presencia de tomografía, hacer tomografía. ¿Cuáles son los mecanismos de alto impacto? Accidente de tránsito, muerte de otro pasajero, ciclista sin casco, caídas de más de 1.5 metros mayores de 2 años o más de 90 centímetros menores de 2 años o golpe con objeto contundente. Grado de 8, reanimación inicial, estado confuncional mayor de 4 horas, deterioro de Glasgow área motora, signos neurológicos focales progresivos, convulsiones sin repercusión completa, lesión penetrante definitiva o sospecha o fuga de líquido cefalorraquídeo. Todo esto nos habla para una valoración neuroquirúrgica. La lesión severa o clasificación o trauma severo. Luego menos de 8, focalidad, lesión penetrante, fractura expuesta o hundida, o pérdida en menos de 2 horas de 3 puntos de Glasgow, o déficit neurológico de aparición posterior al trauma. La clasificación de Marshall nos ayuda y nos va a ver de acuerdo a la tomografía y de acuerdo a las características radiológicas, la lesión y la incidencia de hipertensión intracraneal de acuerdo a tipo de hallazgos tomográficos. Y nos vamos a los dos últimos, donde vemos que vamos a tener incidencia de hipertensión intracraneal desde el 100% hasta el 84%, de acuerdo a, a las lesiones evidenciadas en la tomografía. ¿Cuáles son los criterios de intubación en trauma de cráneo? Un glauco menor de 10, disminución de 3 puntos, anisocoria, lesión cervical que compromete la ventilación, presencia de apnea, pérdida de reflejos, protección laringea e hipercapnia con hipoxemia. Criterios de intubación. Criterios o qué se debe hacer para el manejo de admisión inminente. La hipertensión manual debe ser transitoria hasta una descompresión o un drenaje del líquido cefalorraquídeo. La hipertensión sostenida nos puede llevar a que vasoconstricción cerebral e isquemia cerebral. Uso de manitol, uso de hipertónico, no más de 250 mililitros máximos, de 1 a 3 mililitros por kilo.
Solución salina hipertónica, 30 mililitros por hora máximo. Mantener estabilidad hemodinámica, drenaje. Manejo, tomografía, captor de PIC, drenaje de masas, sedación y analgesias y medición del CO2 exhalado. Optimizar, ¿cuáles son las metas del tratamiento? Optimizar la PIC, presión de perfusión cerebral adecuada, mantener perfusión y oxigenación tejido cerebral. Actualmente utilizamos NIRS, evitar el daño secundario. Ese es el objetivo principal y a donde tenemos que llegar, crear el mejor ambiente posible para la recuperación del cerebro. ¿Dónde podemos poner el captor de PIC? Desde intraparenquimatoso, intraventricular, subaracnoideo y epidural. Obviamente el mejor es el intraventricular. Un incremento sostenido de la presión intracraneal mayor a 20 por más de 5 minutos, ya estamos hablando de hipertensión intracraneal. Estos son los valores normales de hipertensión, de presión, perdón, intracraneal, pero es muy importante tener en cuenta la definición exacta. Mayor a 20 milímetros de mercurio por más de 5 minutos. Monitorización, estado de Glasgow menor a 8, edema cerebral moderado y severo, lesión axonal difusa, TAC grado 3 y 4. Contraindicaciones, coagulopatías es absoluta, pacientes no recuperables absolutas y relativas, inmunosupresión y traumas abiertos por el riesgo de infección. Estas son las recomendaciones y los niveles que habíamos hablado para el manejo. La presión intracraneal tiene un manejo 3, pero para mejorar el pronóstico, se sugiere manejarla con PIC, ¿va? Nivel 3, para mejorar el pronóstico se utiliza la medición de la presión, la presión de oxígeno cerebral o la diálisis cerebral que se llama, donde tenemos que tener 10 milímetros de mercurio, pero no hay suficiente evidencia para recomendarla y está muy recomendado, no está contraindicado, perdón, en pacientes con coagulopatía. Otro nivel 3 es límite para el tratamiento de la presión intracraneal. Se sugiere mantener como meta presión intracraneal menor de 20. Lo mismo con la presión de perfusión cerebral. Llevar una presión como mínimo de 40, una meta entre 40 y 50 y se debe ir ajustando de acuerdo a la edad, pero no pasar de 60. La presión de perfusión cerebral, debemos recordar que es la medición de la presión arterial media, no es la presión PIC, y de acuerdo a las edades se va teniendo estos criterios. Adolescentes, niños y lactantes. Aquí tenemos un diagrama donde podemos ver dónde está todo el manejo, desde el manejo de la diálisis peritoneal, la inserción de un catéter de PIC para la monitorización, el solicitar una tomografía, cómo vamos a ir manteniendo la presión de perfusión en la primera línea y todo lo que debemos hacer para mantener a nuestro paciente con sedación adecuada, volumen intravascular adecuado, mantener vasopresores en infusión, bolos de manitol solución hipertónica para que nuestro objetivo sea mantener una presión de perfusión cerebral adecuada. ¿Cuáles las medidas generales base del cuidado? No debemos olvidarlos. Esto lo podemos hacer en cualquier unidad de urgencia. Mantener adecuada sedación analgesia. Mantener una PCO2 entre 35 y 40. Todas las normas, normotermia, normomolemia, normoglucemia, mantener un adecuado nivel de hemoglobina.
posición neutra de la cabeza, manejar 30 grados de elevación, tratamiento adecuado de la anticoagulopatía, el uso adecuado de antiepilépticos en pacientes con factores de riesgos o contusión cerebral, sí pueden servir, electroencefalograma continuo, nutrición temprana y sobre todo evitar dos cosas, hipoxemia e hipoglucemia. Aquí todo lo que les comentaba, de acuerdo a la presión intracraneal, cómo podemos ir manejándola, si es candidato a drenaje o ventriculostomía, de acuerdo a craniectomía y demás, y el manejo de soluciones con relajantes y soluciones hipertónicas. Entonces, continuando con la terapia de segunda línea, eh, una vez que hemos visto que no ha habido mejoría con la primera línea, drenaje, ventriculostomía, y tenemos incrementos de la presión intracraneal, vamos a irnos a la terapia de segunda línea. Y la segunda línea, podemos utilizar otro tipo de medicamentos como el coma barbitúrico, la hipertermia, aumentar la sedación e irnos a la craniotomía descompresiva. Es la evidencia 3, como habíamos comentado, el uso, se puede utilizar fentanil, midazolam, podemos utilizar barbitúricos. El uso continuo de propofol no ha demostrado mucha evidencia, pero se puede utilizar en algunos casos. Drenaje es igual a un nivel 3 y la profilaxis anticonvulsiva en un nivel 3. La terapia hiperosmolar es la que tiene mayor evidencia, es un nivel 2, nos ha ayudado bastante, donde nuestros objetivos van a ser mantener un sodio sérico de 160 con una osmolaridad de 320 para uso de hipertónica y de 340 para manitol. ¿Va? Debemos tener en cuenta todo eso. Aquí están las formas de hacer la solución hipertónica al 3%, la restauración y los efectos que tiene. Y nos vamos a la segunda línea, donde ya les había comentado que es la craniotomía, la hiperventilación, la hipotermia moderada y el coma barbitúrico con la terapia ya avanzada hiperosmolar, ¿no? Esto lo vamos a utilizar en una hipertensión refractaria que ocurre en un 20-40% de los traumas severos y un tratamiento de segunda línea nos puede aumentar la mortalidad en 30 y 100% si no lo realizamos. Estamos hablando de una mortalidad muy alta. Las estrategias todas están en nivel 3, excepto del control de temperatura y la hipotermia que pueden disminuir el metabolismo cerebral y la ventilación nivel 3. La hipotermia moderada es mantener al paciente en 32-33 grados por no más de 48 horas, recalentarlo al paciente 0.5 por hora, disminuir las demandas. El objetivo es para disminuir las demandas metabólicas, la inflamación y la peroxidación de lípidos, convulsiones y muerte celular. Complicaciones, arritmias, coagulopatía e infecciones. Barbitúricos, se sugiere dosis altas, igual con los mismos objetivos de la hipotermia, y son necesarios. El problema de los barbitúricos es que te producen dos fenómenos, la hipotensión sostenida y la inmunoparálisis. Y por último, la craniotomía descompresiva, que se sugiere para el tratamiento refractario de hipertensión intracraneal al tratamiento médico. Esta la debemos hacer en las primeras 24 a 48 horas. Una craniectomía tardía no sirve para nada. ¿Va? Se recomienda que sea biparietal e incluso hasta frontal, dependiendo de las técnicas, pero tiene que ser bastante amplia. El coma barbitúrico ya lo habíamos explicado y se debe hacer con un monitoreo electroencefalográfico continuo para poder hacerlo y podemos seguir con esto. Y las recomendaciones de tratamiento son los esteroides, la nutrición tiene que ser lo más temprana,
va a mejorar el pronóstico. Los esteroides no han demostrado ninguna evidencia. Los esteroides solo están indicados con sus bemoles en trauma medular y el trauma con choque medular. Lo demás no ha demostrado. Hipertensión intracraniana inducida por tumores solo para el edema perilesional. Pues muy agradecido nuevamente por la invitación. Les dejo mi QR con todos mis datos para algunas dudas o aclaraciones o algo por correo. Ahí estoy para servirles. Muchas gracias por la invitación y quedo abierto para las preguntas y respuestas. Muchas gracias.